lo primero que has dicho, que es que este es un gobierno que ha sido votado por millones de españoles. Falso, no es verdad que los españoles le hayan votado a Pedro Sánchez. No, señor. No, señor. Es que ese es el problema. Efectivamente, habéis escuchado bien. No es verdad que los españoles hayan votado a Pedro Sánchez, o por lo menos eso es lo que dice Esperanza Aguirre. No sé demasiado bien en calidad de qué, porque últimamente se ha convertido en tertuliana y la verdad es que no acierta ni media, pero sí que hace una cosa, que es ilustrar a la perfección la gran frustración con que la derecha española lleva viviendo desde hace por lo menos un año, es decir, desde por lo menos el pasado 23J, el 2023, en el que pensaban que iban a gobernar y todavía siguen arrastrando esa ridícula frustración de haberse dado cuenta que lo que daban por hecho pues al final no se cumplió y que resulta que los españoles no les querían tanto como ellos esperaban, y por eso ahora dicen este tipo de sandeces intentando, y esto sí que es importante y peligroso, restarle legitimidad al gobierno actual, porque para ellos dicen que no les han votado los españoles, es decir, viven literalmente en realidades paralelas. Vamos a ver el vídeo completo porque no tiene desperdicio. Adelante. No se pueden... Aquí está Emilio Delgado de Más Madrid debatiendo en el programa de Todo es mentira en 4. Y aquí es donde Esperanza Aguirre suelta estas perlitas. Investigaciones prospectivas. Bueno, pues precisamente lo que se le está abriendo a Begoña Gómez es una investigación prospectiva. Y a mí me han hecho una investigación prospectiva. ¿Me dejas terminar? Termino. Cuando un juez dice, voy a investigar todo lo que haya ocurrido desde que tu marido es presidente, eso es una investigación prospectiva de libro, de manual. Pero eso no lo y yo creo que este país necesita ya una reforma de la justicia. Dice, perdona, pero eso no lo ha dicho el juez. Literalmente, cuando la defensa de Begoña Gómez le preguntó de qué se acusa a mi representada, el juez respondió que era susceptible de ser culpable de cualquier cosa, que por lo menos estaba investigando cualquier cosa que hubiese hecho desde que su marido era presidente del gobierno. Es decir, desde el año 2018 al año 2024. Y dice, eso no es lo que ha dicho el juez. Hombre, pues léase un poco mejor las informaciones, pero si tenemos en cuenta lo que vas a decir dentro de un momento, es normal que no lo leas porque te dedicas a eso, a desinformar. Seguro que no te van a juzgar en función de tu ideología, sino en función de lo que hayas hecho. Que es lo que tiene toda la razón del mundo aquí, Emilio. Lo que has dicho, que es que este es un gobierno que ha sido votado por millones de españoles. Falso. Pedro Sánchez dijo en todos los tonos al principio que con Podemos de ninguna manera no podría dormir ni él ni el 95% de los españoles, incluyendo a los de Podemos, si tuviera que meter a Pablo Iglesias en el gobierno. Eso al principio. Ahora, con Bildu no, señorita, se lo he dicho 20 veces, quiere que se lo diga 25 veces. Pero si es que ha negado absolutamente todo y eran enemigos de España y nunca, oye, déjame hablar, y nunca iba a dar, nunca iba a darles ¿cómo se llama esto? El indulto y la malversación y el terrorismo. ¿Cómo? Nunca, jamás, jamás. Y resulta que es que está haciendo todo lo contrario. Y además ahora la amnistía. Pero si está en todas las redes sociales Pedro Sánchez diciendo que la amnistía de ninguna manera, que eso es lo que piden. Y a la siguiente les da el referéndum. Entonces, no es verdad que los españoles le hayan votado a Pedro Sánchez. Ahí lo dice y se queda tan ancha. Atención al recorrido que ha hecho durante un rato y agarraos porque después vienen más curvas. Pero es que es bastante ridículo, es un poco triste. Recordaremos enseguida cómo yo también tuve la suerte de pelearme un poco con esta señora, en el que básicamente decía lo mismo, que Pedro Sánchez no tiene legitimidad, que Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Le puse, lo siento, señora Aguirre, enseguida vemos el vídeo, pero es lo mismo que le voy a contestar ahora. Lo siento, señora Aguirre, pero si usted dice al principio de la intervención, ha dicho, es mentira que Sánchez tenga millones de votantes. Bueno, eso lo puedes solucionar directamente yéndote a cualquier web en la que puedas ver los resultados electorales. Este resultado es de las elecciones del 2023. Puedes ver que el Partido Socialista consiguió 121 escaños y 7.800.000 votos, es decir, el 31% de los votos. Tú dices que no hay millones de españoles que han votado a Pedro Sánchez. Hombre, aquí puedes ver que son 7 millones. No hay millones. Bueno, no es que haya millones, es que hay 7 millones. De hecho, hay más que en el 2019, porque si vamos a los resultados del 2019, donde el PSOE también sacó 120 diputados y el Partido Popular 89 con Pablo Casado, que se dio una opción de categoría, Pablo Casado, podemos ver que ahí sacó 6.797.000. Es decir, que el Partido Socialista, aunque le fastidie mucho a la señora Esperanza Aguirre, ha subido 1 millón de votos. De los 6 millones a los 7 millones. 1 millón de votos más. Y después ha empezado con ese típico discurso, ¿no?, que hemos escuchado tantas veces y que ya suena como un poco... Suena y huele, más bien un poco acerrado, que es eso de, no, Pedro Sánchez dijo que no gobernaría con Podemos y finalmente gobernó con Podemos. Hombre, bienvenida al 2024. Si sigues enfocada
en aquel momento en el que Sánchez, es verdad, se resistió a una cosa que era sentido común, que tenía que haber un gobierno de coalición porque ya no iba a haber ningún partido que sumase mayoría absoluta por sí solo, bueno, pues al final gobernó. Después dijo que no pactaría con Bildu ni con nadie. Bueno, no nos ha metido dentro del gobierno, como vosotros a la extrema derecha, por ejemplo, pero los votos, evidentemente, como de cualquiera, se aceptan si es para hacer determinadas cosas. Es decir, si mañana viene Vox y me dice te doy mis votos para subir las pensiones o para mejorar el salario mínimo, pues adelante. La cosa es el qué, no es el quién. Pero bueno, que eso no son capaces de entenderlo, pero de todas formas, más allá de eso, es como una especie de relato para intentar restarle legitimidad a este gobierno. Y yo podría llegar a comprarte ese argumento, de decir, bueno, vale, pues después de que Pedro Sánchez haya faltado tantas veces a la verdad, como ustedes dicen, y de que su gobierno sea totalmente ilegítimo porque pactó con Podemos cuando dijo que no lo haría, hizo los indultos cuando dijo que no los haría, pactó con Bildu y con los malvados independentistas, etcétera, etcétera, el resultado evidente de eso sería que el Partido Socialista se habría desplomado, ¿no? Y que los españoles pues, le habrían abandonado en masa. Y sin embargo, una vez más, si volvemos a los datos, es que no amparan, no avalan esa visión completamente cutre y simplista de ese discurso. Porque, insisto, de las elecciones del 19 a las del 23, después de que dijesen que los indultos iban a hacer que nadie les votase y que Felipe González decía que se había pedido la esencia del Partido Socialista. No, hombre, por favor, en todo caso la esencia la perdiste tú, Felipe González. La poca esencia socialista o de izquierdas que tenías dentro de la poca que te quedaba. Pero si eso se hubiese cumplido, es que no solamente no se habrían quedado con los mismos votos, sino que seguramente habrían retrocedido en votos. Pero sin embargo ves que subió 1 millón de votos, de 6.700.000 a 7.800.000. Así que ese discurso, lo siento, pero es que no me vale, Esperanza Aguirre. No, señor. Hombre. No, señor. Es que ese es el problema. Ese es el Pedro problema. Sánchez Que no perdió asumiese un gobierno las legítimo. elecciones. Y lo que pasa es que el día de las elecciones La ganó salió al Feijóo, es verdad, ya no me balcón acordaba, para ¿verdad? decir somos más. ¿Y por qué somos más? Y es verdad que son más. Es que eso es... Bueno, menos mal que lo has aceptado, Esperanza, porque decía, es que no tiene tantos millones. Y ahora dice, bueno, es verdad que son más. Sí, es lo que se llama democracia parlamentaria, lo que se llama Constitución española y lo que se llama entender la Constitución más allá de un simple objeto que arrojar a tu enemigo político, que es básicamente a lo que se han dedicado durante los últimos años. Hablar de la Constitución española como si fuese una daga que lanzarle a los malvados independentistas catalanas. Constitución española, ya. Pero cuando se trata de entender cómo funciona una democracia parlamentaria incluida dentro de la Constitución española y entender que quien gobierna es quien más apoyos tiene, como muy bien saben ellos en Madrid cuando Ayuso gobernó apoyado junto a Vox y contra Ciudadanos porque ganó las elecciones Ángel Gabilondo, o en Andalucía cuando Juanma Moreno hizo lo mismo, o en Extremadura las últimas elecciones que María Guardiola ha gobernado pactando con Vox a pesar de que la primera fuerza fue el PSOE. O Carmena, que ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid y sin embargo gobernó el Partido Popular con Almeida y por eso es alcalde Almeida, porque pactó con el resto. Bueno, pues lo que les sirve para ellos, resulta que para el resto no les sirve. Y es bastante triste. Sistema Porque, parlamentario. oye, perdona, porque se ha unido a los enemigos de España. No. Eso, a todos los enemigos de España, ¿no? Este discurso me encanta porque me está recordando a este momento. Vamos a verlo. Esto fue en 4 al día, si no recuerdo mal, hace un año. Que es una vergüenza que diga Pedro Sánchez que somos muchísimos más, porque él y Sumar no son muchísimos más. Lo que pasa es que se une a los etarras, o bilduetarras, o herederos de ETA, Bueno, a los usted los llama así, pero es lo que han votado los españoles, señora Esperanza Aguirre. Es lo que han votado los españoles. A usted no le puede gustar y puede insultarlos y Bueno, ponerle motes. realmente- Es lo que han votado los españoles y suman más que Partido Pero Popular y Vox, señora realmente- Esperanza Aguirre. Alguna provincia cuesta mucho Siento. más que los que no. Lo siento. Buenas tardes. Buenas tardes. En fin, lleva con el mismo discurso un añito entero, porque han pactado con los bilduetarras, con los herederos de ETA. Bueno, ahora igual, por lo menos, no los ha llamado bilduetarras ni herederos de ETA, pero es que parece que todavía no ha entendido, y mira que ha tenido un año para estudiar, un año para preguntarle. Algún amigo tendrá que se haya leído la Constitución española o que la tenga en su casa para algo más que para calzar una mesa, y le podrá haber explicado lo básico, que en España no gobierna quien saca más votos y punto, gobierna quien llega a acuerdos más amplios que representan, por lo tanto, a más millones de españoles, que seguramente son españoles a los que ellos gustosa y alegremente echarían de España y les quitarían la nacionalidad española porque son o malvados rojos, o sindicalistas, o feministas, o gente que no piensa como ellos, y entonces se quedarían con su estrechita España de 10, 11 millones de personas llena de torrentes de la vida y entonces estarían más a gusto que nadie. Pero por fortuna nuestro país es más amplio que eso, aunque le fastidie a Esperanza Aguirre. Que tú lo seas. ¿Me ¿no? das permiso? No, yo no doy ningún permiso. Los permisos aquí los da Risto. En cuanto acabe te doy La paso. Esquerra Republicana de Cataluña y el partido de Puigdemont son independentistas. Y los de Bildu
pues son defensores de los etarras y últimamente acaban de hacer unos homenajes. Emilio. Bueno, pues efectivamente ha vuelto a decir lo de ETA. Estarían encantados de que se independizasen realmente los independentistas vascos y los independentistas catalanes. De hecho, las últimas elecciones vascas ya dijeron que se independicen ya, porque si no es muy fuerte tener que aguantar los votos de estos. Hombre, pues aclaraos. Si decís que son españoles que se tienen que quedar en España, pues asumid que también son votos españoles igual de válidos que los vuestros y que también si no votan a favor de lo que vosotros queréis, pues tenéis que aceptarlo como votos también de españoles que no están de acuerdo con vosotros. Y por desgracia para vosotros, somos bastante más los que no queremos ver un gobierno del Partido Popular con Abascal de vicepresidente. Y por eso pues, votamos masivamente para que no se pudiese dar esa posibilidad, aunque vosotros la dabais por hecho tan alegremente como habéis hecho en tantas comunidades autónomas donde gobernáis sin ningún tipo de reparo y esta vez sí metiendo dentro de sus gobiernos a Vox, a la extrema derecha, y sin que pase nada para vosotros. Enemigos de España. Enemigos de España. Es un régimen parlamentario, no es un régimen presidencial. Por lo tanto, no se elige a un presidente, se elige un parlamento y los diputados luego eligen al presidente. Que haya que explicar esto a estas alturas de la vida. A una señora que además es que ha sido presidenta del Senado, o sea, que debería entender mínimamente cómo funciona el proceso no solamente legislativo, sino de elección de un presidente del gobierno, pero bueno, me parece que se les olvida interesadamente en algunos momentos. Antes de seguir con lo que dice aquí Emilio, que creo que tiene toda la razón del mundo, bueno, atención a este tuit de Cuca Gamarra del 9 de agosto de 2023 que decía exactamente eso, que mucha atención a lo que dijo. Reconocer que este es el resultado electoral y por no reconocer quién ha ganado las elecciones. Sin duda alguna, esto no tiene precedentes en nuestro país. Los únicos países en los que no se reconoce a quién gana son aquellos en los que las elecciones no son precisamente transparentes. Bueno, básicamente dijo que los únicos países en los que no se reconoce a quién gana son aquellos en los que las elecciones no son transparentes. Yo, claro, le contesté en su momento. Eso es lo que llevan haciendo 4 años llamando ilegítimo a este gobierno. Y si se refiere a que no gobierne la lista más votada, pues en Suecia, en Irlanda, en Luxemburgo, en Bélgica y en República Checa es así y no creo que Gamarra diga que sus elecciones son transparentes, o por lo menos no creo que se atreva a decirlo. Dice, los únicos que no se reconoce a quién gana, evidentemente reconoces los resultados electorales, pero otra cosa muy distinta es quién acaba gobernando, es que las elecciones no son transparentes. Bueno, pues literalmente eso ocurre en todos estos países que acabo de citar y además, ¿sabéis dónde más ocurrió? En Polonia. Yo, gran sorpresa, resulta que cuando Donald Tusk consiguió gobernar en Polonia, puso este tuit: felicidades Donald Tusk por tu nombramiento como primer ministro de Polonia, ganan los valores de la Unión Europea y del Partido Popular Europeo en beneficio de los polacos. Claro, en aquel momento le contesté, a Feijóo se le olvida que Tusk no fue la lista más votada ni quedó primero en las elecciones, pero ha logrado los pactos suficientes para que no gobierne la extrema derecha en Polonia. Es decir, lo mismito que Feijóo critica en España. Lo mismito. Y es que en Polonia la primera lista más votada fue la de Ley y Justicia, que es el partido de extrema derecha en Polonia, contra el que, bueno, casualidades de la vida, y ojalá en España fuese así también, la oposición es el Partido Popular. El Partido Popular es oposición a la extrema derecha, allí en Polonia. Bueno, pues resulta que consiguen un pacto amplio con el resto de fuerzas parlamentarias para que la primera fuerza más votada, que es la extrema derecha, no gobierne. Y entonces sale Feijóo a decir, bravo, felicidades, solo ganan los valores de la Unión Europea. Y aquí en España, cuando se hace lo mismo, es decir, pactar todos, o una gran mayoría, una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, para que no pueda gobernar Feijóo con la extrema derecha, es decir, lo mismo que en Polonia, entonces dice que esto es gobierno ilegítimo, que no hay transparencia en las elecciones, Esperanza Aguirre aquí diciendo que se ha pactado con los enemigos de España. A ver si os enteráis un poco de cómo funciona, insisto, la Constitución española y un régimen parlamentario. Y en aquel momento también, esto fue el 26 de julio, 3 días después de las elecciones generales, tuve que explicar una cosa básica de la Constitución española que parece que no se enteran en este vídeo. A ver si, no sé, después de un año veo que no, pero después de 2, a ver si se acaban enterando, aunque sea para el agosto que viene. Aparece Ayuso y dice esto. Ah, bueno, claro, porque esto fue con Ayuso. Esto fue con Ayuso, que también, atención con ella. Aparece Ayuso y dice esto. Sobre todo lo que no podemos es acostumbrarnos a que un perdedor lleve las riendas de España. No sé por qué normalizamos esta situación y ya lo damos por lógico. Un perdedor lleve las riendas de España, refiriéndose evidentemente a Pedro Sánchez, diciendo que es el perdedor y que no es normal, no es transparente. Esa línea que empezaron a explotar hace un año y que Esperanza Aguirre sigue metida ahí todavía, de intentar deslegitimar a este gobierno. Bueno, lo mismo que llevan haciendo desde el año 2018, en definitiva. Y por bueno... No me digas, Ayuso. ¿Y tú en 2019 qué hiciste exactamente? Te lo recuerdo, por si te has olvidado. El PSOE de Ángel Gabilondo sacó 37 diputados y tú sacaste 30. Fue el peor resultado de la
historia del Partido Popular en Madrid, pero sumaste los votos de Ciudadanos y de Vox y así te hiciste presidenta, habiendo quedado segunda. Y yo sé que ahora estás más pensando en cómo puedes cargarte a Feijóo para ponerte tú igual que hiciste con Pablo Casado cuando pudiste, pero que eso no te haga olvidar que tú misma hiciste lo que ahora mismo criticas, y que por cierto es perfectamente constitucional. Un saludo, Ayuso. Es que, en fin, es que con los datos encima de la mesa y con la hemeroteca, es que es sangrante de verdad. ¿Os acordáis? Resultado de Madrid, 2019. PSOE 37 diputados, PP 30. 7 diputados menos. Es que fue el peor resultado que ha tenido el Partido Popular en mucho tiempo. ¿Y qué hizo Ayuso para ser presidenta? Porque fue presidenta. Pues pactó con los 26 de Ciudadanos y pactó con los de Vox. Y así sumó la mayoría absoluta suficiente para hacerla presidenta a ella, a pesar, insisto, de haber quedado segunda. Es decir, lo mismo que hizo Donald Tusk y que está felicitando aquí Feijóo, bueno, pues lo hizo ella también. Y como os decía antes, lo hizo también el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, lo han hecho ahora en Canarias, lo han hecho ahora en Extremadura, lo han hecho ahora en tantas otras comunidades autónomas y municipios donde han pactado con Vox, a pesar de que la primera fuerza más votada era de la izquierda. Y lo han hecho. Y cuando lo hicieron, esa es la diferencia entre ellos y nosotros, no salimos a decir, ¡ay, gobierno ilegítimo! Esto es que no hay elecciones transparentes. No, para empezar porque no somos bobos, que es un argumento importante. Y en segundo lugar porque conocemos la Constitución española. Esta que muchas veces nos arrojan como si fuese un dardo para intentar dañarnos. No, la Constitución española respeta, pero si ni siquiera la conocéis, ni los apartados más básicos, porque después la retorcéis para decir estas tonterías. Bueno, pues como la conocemos, no dijimos eso. Criticamos los pactos con la extrema derecha, por supuesto, y faltaría más, pero es una cosa, y otro es decir que las elecciones están amañadas, que esto se ha retorcido, que no sé qué, no sé cuántos. Por favor, tened un poco de decencia y sobre todo un poquito de vergüenza, porque es que es tan fácil, es tan sencillo pillaros con las manos en la masa de esta manera. Vamos a seguir con Esperanza Aguirre, a ver qué dice. Que a ti no te gusta lo que ha salido de ahí, es legítimo que no te guste. A mí tampoco me gusta que estéis de la mano de Vox con la ultraderecha más rancia de toda Europa y me tengo que aguantar allá donde gobernáis. Eso es legítimo. Lo que se ríe es que salga José María Aznar a pedir que se movilice la sociedad civil en contra de un gobierno legítimo y a continuación, acto seguido, veamos causas judiciales como esta, por ejemplo, que no hay por dónde agarrarla, que se salta a los criterios del Supremo. ¿Pero por qué que te toda la crees judicatura que se está dirige a escandalizada. José María Aznar Y tú ponías un ejemplo muy claro y te lo voy a coger, el de Ayuso, por ejemplo. O sea, antes decía el señor Ábalos, el señor Borja Semper decía, es que no es normal que alguien se enriquezca cuando aquí había miles de víctimas. Oiga, es que aquí teníamos miles de víctimas en Madrid, más que en ningún otro sitio, la región con más mortalidad de Europa en las residencias, que por cierto no se ha investigado, y es que el hermano y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaban haciendo negocio con eso. Y eso no le escandaliza al señor Borja Semper, eso no se escandaliza a vosotros. Tú dices, Pedro... Es que sí, le escandalizó, de hecho, alguna parte del Partido Popular, una parte que ahora está bastante callada, y no es casualidad, pero tanto escandalizó que hasta el propio Pablo Casado, en una entrevista en Herrera, en COPE, una entrevista en la COPE, le dijo a Herrera, hombre, pues no es normal que en mitad de la pandemia, y esto es cita literal, la conocéis porque la hemos dicho 1000 veces, la hemos reproducido 1000 veces, y porque le costó la cabeza a Pablo Casado, cuando dijo, no es entendible que en mitad de la pandemia, lo peor de la pandemia, cuando cada día morían 700 personas, estuvieses contratando a tu propio hermano desde tu propio gobierno por más de 200.000 euros. Eso es lo que le dijo literalmente Pablo Casado a Herrera. ¿Qué pasó? Pues acto seguido, que hubo la guerra dentro del Partido Popular, Ayuso se acabó cargando a Casado, a García Egea, y en ese cráter humeante en el que quedó el Partido Popular vino Feijóo como para salvar el asunto, y ahí como hicieron primero paz y después gloria. Aquí no pasaba absolutamente nada, circulen. Pero sí había pasado. Y después cuando surgió todo el tema de Koldo, oye, que un auténtico sinvergüenza, que se aprovechó de la pandemia también para forrarse, para lucrarse, salió el Partido Popular y recuerdo, seguramente lo recordáis también, al portavoz del gobierno Ayuso saliendo con esa dignidad mediocre y ficticia que les caracteriza, a decir con esa contundencia que me parece fatal que la gente se beneficiase y se hiciese de oro en lo peor de la pandemia. Pues claro que nos parece mal, pero nos debería parecer mal, se llame Koldo García, como un sinvergüenza, por muy de izquierdas que se reivindiquen algunos y hacen ese tipo de cosas, no son de izquierdas, lo siento, igual nos debería escandalizar ahí, ostras, que con el mismísimo hermano de tu presidenta, es que manda narices que estuviese ahí el portavoz del gobierno Ayuso, precisamente criticando eso, cuando desde su propio gobierno lo habían hecho, y a los pocos meses de que nos enteramos de que no solamente era el hermano, sino que además el novio también se había llevado no 200.000 euros, 2 millones de euros por comisiones con mascarillas. Y que de esos 2 millones de euros que se llevó, por desgracia, de manera legal, bueno, y el hermano también al final dijeron que era legal, porque como era pandemia y los contratos pues eran más flexibles y demás, pues que no se puede investigar y que era legal, venga, para adelante. Bueno, pues el novio, además, y lo sabéis perfectamente, y es que no lo sepamos como especulación o como hipótesis, es que él mismo lo ha reconocido, además defraudó 350.000 euros. 350.000.
Que como siempre digo, ponedlo en términos vuestros, personales. ¿Cuánto os costaría a vosotros conseguir 350.000 euros? Dividid vuestro salario, 350.000 euros por vuestro salario mensual. A ver cuántos meses de trabajo os costaría eso. ¿Cuántos meses no? ¿Cuántas décadas de trabajo? Bueno, pues ese tipo, ese tipejo, esa sanguijuela, porque no hay otra manera de llamar a la gentuza que se aprovechó en lo peor de la pandemia para hacerse de oro, de una tacada, de un plumazo, se llevó 350.000 euros. Y se quedó tan ancho. Y ahora nos viene a decir aquí que la gente que se enriquecía. Pero miraos vosotros mismos al espejo. Mirad la mierda que tenéis en casa antes de acusar hacia afuera. Se dijo que no gobernaría con Podemos. Me parece correcto. Pero una cosa es la voluntad que tú tienes de gobierno y luego es el resultado de las urnas lo que te deja. Obviamente. ¿No? Bueno, vosotros también dijisteis que venís a hacer un gobierno de libertad y de progreso y cosisteis a palos a la gente 400.000 desahucios en mitad de una marabunta de casos de corrupción que no os impiden volver a presentaros a las elecciones. Sí, estoy hablando de los gobiernos anteriores del Partido Popular. Estoy hablando, por ejemplo. O me vas a decir que Jorge Fernández Díaz dijo antes de las elecciones que iba a ir a un ministerio para ponerse a espiar a rivales políticos o para destruir pruebas que incriminaban al PP. ¿A qué no lo dijo? Y luego lo hizo en el gobierno. ¿Eso invalidaba ese gobierno? ¿Alguien tachó el gobierno del PP de ilegítimo? Es que tendríamos que empezar por respetar el resultado de las urnas. Si no empezamos por ahí... Que es como la cosa más básica del mundo, pero si estamos en este punto, parece ser, con el Partido Popular. Oye, en el ABC de la democracia todavía nos hemos quedado en el A. O sea, a ver si llegamos en algún momento al B y al C. No sé si es mucho pedir a un partido que se dice partido de Estado y de oposición. Bueno, pues para hacer oposición lo único de lo que hablan es de España se rompe, gobierno ilegítimo y Begoña Gómez. Poco más. De eso ha ido este año. Se va a cumplir pronto un año del gobierno, de este nuevo gobierno, aunque les fastidie. Y lo único que han hecho es eso. España se rompe, gobierno ilegítimo. Bueno, en otro orden primero. Gobierno ilegítimo, España se rompe. Y lo último que han encontrado ha sido Begoña Gómez. Porque lo de Koldo García les caducó pronto. Que decían que eso iba a ser lo definitivo y demás. Bueno, les caducó muy rápido y ahora están con Begoña. Y ya está. Esa ha sido la oposición que hemos tenido. Igual tienen que darle una pensadita a esto. Es difícil. Yo sé que tu origen político en Madrid viene del tamallazo, que fue un episodio con muy poco respeto. Le está dando unos buenos zascas aquí Emilio Delgado de Más Madrid a Esperanza Aguirre. El resultado de las urnas. Pero hay que respetarlas. Porque si no, si validamos las reglas del juego, lo que viene después es la selva del sálvese quien tenga, que a lo mejor a algunos os gusta. A nosotros no, desde luego. Bueno, ya sabéis, el tamallazo. Cuando había ganado el Partido Socialista en Madrid, en otra ocasión, lo que hizo el Partido Popular fue literalmente comprar la voluntad de dos desgraciados, porque hay que decirlo así, del Partido Socialista, dos diputados que finalmente acabaron no votando a favor, pero no presentándose y por lo tanto permitiendo de alguna manera el gobierno de Esperanza Aguirre. Bueno, no habla de eso, sino que habla de mí. Superdemócrata. Primero, el tamallazo, para que te enteres, que no sé si habías nacido cuando el tamallazo. El tamallazo, el señor Tamayo. Tomamos algo, Es un argumento, vamos, tremendo, ¿eh? No sé si habías nacido. O sea, es que es lamentable lo de esta señora. Los conozco un bar que tiene futbolín. Dijeron que no habían votado a la presidencia de la Cámara, que no a la investidura de Simancas, porque les habían prometido que les iban a dar una serie de cargos que se los dieron Pero a Izquierda Unida. Pero es que estamos remontándonos. ¿Cómo serías de Izquierda Unida? ¿Te interesa lo de Simancas? Oye, yo me hubiera podido investir con la ausencia o con la abstención, incluso con la presencia de estos dos señores, y no quise... Venga, concluye ya, por favor. No, perdona, decidí convocar elecciones. No, pero es que ha dicho otra cosa del hermano de Ayuso, que concluyo diciéndote. El padre de Ayuso, que en paz descanse, y su hermano llevan 30 años, como se dice eso, vendiendo material sanitario en toda España. Y al hermano, por esto de las mascarillas, le han investigado y le han exonerado. Llevan 30 años dedicándose a la venta de material sanitario por toda España. Y vaya, qué casualidad, también será casualidad, Esperanza, que en lo peor de la pandemia, de trabajar en toda España, a los únicos que les vendió y de los únicos que se pudo llevar una comisión de cientos de miles de euros, insisto, de un plumazo, ¡pum!, 200.000 euros, para que reflexionemos cuántos meses estarían falta para conseguir 200.000 euros. 200.000 euros de un plumazo. Resulta que pues los tiene que sacar del gobierno en el que está su hermana. Imaginaos, esto como ejemplo, yo si fuese, o si fueseis cualquiera de vosotros, jueces en un certamen literario de vuestro pueblo, y se presenta vuestro hermano. Hombre, pues dirían, pues no es normal, ¿no? Porque si estás ahí tú y se presenta tu hermano, pues es posible que haya algún tipo de amaño. ¿Eso quiere decir que tu hermano no pueda presentarse a certámenes literarios y presentar sus escritos a concursos? No.
quiere decir que no se puede presentar allí donde tú tienes poder de decisión para darle el premio a tu hermano. Es muy sencillo. ¿Es impedirle la libertad de escritura? No. Es decirle, oye, que en vez de participar en el certamen literario de mi pueblo, pues te vayas al del pueblo de al lado, a uno nacional, autonómico o de los otros 200.000 que hay. Pues en este caso igual. Se está diciendo que el hermano Ayuso no podía trabajar de lo suyo porque lleva mucho tiempo, que también permitidme que lo dude eso. No, se está diciendo que no es normal, como dijo, insisto, Pablo Casado, que no es un rojo peligroso, que era el presidente de su partido hasta que se lo cargaron, que no es normal que contratase con su propio hermano en lo peor de la pandemia, mientras morían 600 personas, 200.000 euros, además de comisiones por una cosa tan importante como las mascarillas. Que siempre lo digo también, si tú quieres inflar a comisiones un Lamborghini o un Rolex o un barco de lujo, pues infla comisiones. ¿Por qué? Porque si alguien no tiene un Lamborghini, un Rolex o un barco de lujo, no se va a morir. Entonces, infla comisiones lo que quieras, me da igual si inflas a comisiones eso. Ojo, otra cosa muy distinta es inflar a comisiones cosas que son de primera necesidad, como las mascarillas en aquel momento. Porque había gente que si no las tenía, pues directamente moría. Porque había personas mayores que eran muy vulnerables, porque había sanitarios que trabajaban día a día, cara a cara con el virus, que no tenían acceso a mascarillas y se estaban literalmente jugándose la vida. ¿Y de qué dependían? Pues de que sanguijuelas y sinvergüenzas, como el hermano Ayuso, como el novio Ayuso, que también es casualidad la fijación que tiene esta señora con lo peor de esta sociedad, con sanguijuelas, que casualmente están en su entorno. Tampoco me extraña si después aprobó lo que aprobó los protocolos de la vergüenza y las 7.291 víctimas y demás. Resulta que estaban rodeados de esas personas que traficaban con lo más esencial en aquel momento. Fin. Entonces, sí, señor, investigado y exonerado. Venga. Cuando exoneren a todos los tuyos, pues me 10 parecerá segundos. fenomenal. Emilio. Cuando exonera a todos los tuyos, claro. Si dijeron que en ese momento era un contrato de urgencia y por lo tanto pues no hay nadie ilegal, pues así que se exonera a cualquiera. Es que es vergonzoso. Oye, pero entonces, ¿por qué va a cerrar él? Entonces, Oye, que esto no es un debate presidencial, pero es que me estáis dando la tarde los dos. O sea, fíjate que tú has hablado, del presidente, del hermano están- del presidente del gobierno, sin que haya la más mínima sospecha de nada. Pero ¿te parece normal que el hermano de Ayuso Que no hay estuviera sospecha. cobrando comisiones millonarias Pero por que no hay intermediar entre una sospechas de empresa nada privada del hermano y la del institución que presidente, preside su tío? hermano? Venga, Que va, tiene tenemos una que seguir casa con en más San temas. Petersburgo, No, otra en hasta aquí. Portugal, que gana 1.400.000. Dale la campanita, ya está. Claro, imaginaos, ya está. Imaginaos que de repente hubiésemos conocido que el hermano del presidente del gobierno ha cobrado una subvención del mismo gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, de 200.000 euros o de 300.000 euros. O que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, hubiese defraudado 350.000 euros, como sabemos en el caso Ayuso. Imaginad cualquiera de esos dos casos. La que se habría liado habría sido espectacular. Bueno, pues sin ninguna de esas dos cosas, resulta que han montado todo el circo que lleva montando durante todo este tiempo. Mediático, político, utilizándolo en el día a día, pues imaginad si hubiese salido eso, habría reventado todo. Bueno, al igual que si hubiesen hecho de repente la boda de Pedro Sánchez de cualquier ministro en directo en televisión española, habrían dicho de todo, pero resulta que lo hace Almeida, sale en boda pública delante de todo el mundo y aquí no pasa absolutamente nada. ¿No os dais cuenta la tremenda hipocresía de un argumento frente al otro, de una realidad frente a la otra? Bueno, pues parece que ellos siempre se van de rositas. Y lo fundamental de este vídeo, y quiero cerrar con eso, y ahora pediros vuestra opinión, es el asunto de la deslegitimación del gobierno y de decir esa tontería de es que los españoles no han votado a Pedro Sánchez o volver a la tremenda absurdidad de la lista más votada, cuando habéis visto por hemeroteca que no lo ha respetado ni Almeida, ni Ayuso, ni María Guardiola, ni Juanma Moreno, ni absolutamente nadie. De hecho, Feijóo felicita a quienes no respetan ese supuesto sagrado principio que tanto alaban, como Donald Tusk en Polonia. En fin, me gustaría leeros los comentarios, primerito de todo, sobre el asunto de la señora Esperanza Aguirre diciendo que a Sánchez no le han votado lo suficiente. En fin, o sea, ¿qué queréis que os diga sobre este asunto? Y después sobre todo el debate que ha continuado, el tamallazo, los argumentos a favor del hermano de Ayuso diciendo que está exonerado, por supuesto, a las 7.291 víctimas, y este desparpajo y esta relación cercana, muy estrecha con la mentira que tiene especialmente Esperanza Aguirre cada vez que abre la boca. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo o en la siguiente tontería que diga esta señora. Adiós.